Hola, continuamos aquí escuchando cada una de las opiniones de los invitados que nos acompañan en este momento a través de su canal y continuamos acá escuchando toda esa historia y todos esos comentarios que ustedes tienen, sí, que nos están informando acerca de lo que concierne al municipio del Cerrito. El señor Camilo Vázquez. Bueno, yo quiero hablarles sobre la cuestión de cómo se divertía la gente. Armando decía que la gente comenzó con los bazares. Y luego comenzaron los bailes, había muy poquita gente en el Cerrito, entonces comenzaron los bailes en el parque. En el parque, según una información que tengo del señor Ricardo León Cifuentes, en un baile de eso fue que mi papá conoció a mi señora madre. Bueno, y luego comenzaron a salir ya los negocios, ¿cierto? Salió un negocio llamado El Viñal, que era en el barrio Santa Bárbara. Era un negocio muy grande. Luego vino otro que se llamó El Hoyo. Pero eso eran, sí, ¿qué sitios eran? Eran bailaderos, bailaderos familiares, y luego vino uno que se llamaba El Hoyo, que se quedaba allí en la carrera, ¿usted me acuerda? Ahora, carrera 15. Pero yo creo que, Camilo, el Hoyo, primero fue el Kiosco Panamá, o fue simultáneo con El Hoyo. Sí. Eso era un señor Genaro, ¿no? Sí, un señor Genaro. Luego vino el Kiosco Panamá, que fue construido por un señor a quien yo he admirado mucho, que es el señor Ricardo Lozano, que el Cerrito lo tiene abandonado, pero un tipo muy, muy inteligente, y él, en medio de su sabiduría muy pueblerina, hizo el Kiosco Panamá, uno de los kioscos más grandes que ese momento había en el Valle del Cauca. Aquí venía gente de toda parte. Paralelo a eso, el señor Marino hizo un local que se llamó La Terraza, y eso actuaba simultáneamente con el Hotel Club El Paraíso. Entonces ahí había como una cuestión de clases donde la gente, más aquí entre comillas, de la sociedad de acá, venía al hotel, y los otros, los que eran parranderos de otra calidad o no, o de otra clase de, otro extracto, social, se iban para el Panamá y para La Terraza. Luego fueron surgiendo más negocios, ¿no? Después vino, ¿cuál otro que usted se acuerde, don Raúl? El Tulipán. El Tulipán. El Tulipán era de Adolfo Cucalón. De Adolfo Cucalón. Luego vino otro negocio que era el Hotel Cola Paraíso. Después fue cerrado, después de haber tenido varias administraciones. Después surgió, por ejemplo, tuve un negocio yo allí en el hotel que se llamaba Discoteca Club El Paraíso, y teniendo yo la discoteca, vino la Super 2000, vino una llamada El Tío Rico, que lo hizo el señor Alberto Sánchez en Villapulga, una que era una pequeña parcelita ahí que era del señor Fausto Vélez, a donde estaba en este momento la guardería, lo que están diciendo ellos, el albergue. O sea que ahí funcionaba Camilo, la luna. Pero quiere significar que en aquella época la gente se divertía muy sanamente. Sí. Yo recuerdo que las muchachas de aquella época, las muchachas ya casamenteras, le decían a las señoras madres que venían a misa, sí, y en el tiempo de la misa se iban y se pegaban unas bailaditas. O sea, salían de la misa y se iban. No asistían simplemente a misa, iban y se pegaban su bailadita del Kiosco Panamá. Y a la hora de misa, que ya terminaba la misa, se venían para el parque y llegaban a la casa como si nada. Pero era muy sano, el Cerrito era supremamente sano. Las muchachas salían a divertirse los domingos y no había, y éramos un pueblo muy seguro. Era un pueblo pequeño donde todos nos conocíamos y por supuesto la seguridad estaba garantizada. Se me olvidó nombrarles lo que me decía aquí el amigo Armando y el señor La Luna. Y eso era de Gerardo Hernández, que le decían Palillo, un negocio que fue muy bueno y que era un señor que era músico y tenía una familia, todos hoy eran músicos. Pero quiero preguntarle a usted, Camilo, que estuvo allá, ¿cuál era la música que se bailaba en aquella época? Como que por ese lado los toqué, ¿cierto? Que eso en más o menos de qué año hablando fue. de la década del 60, que afortunadamente todos los cuatro vivimos. Yo me acuerdo que se oía mucho la música de Nelson Enríquez. Sí, ¿no? No, ese es más acá, Camilo. En ese tiempo empezáramos a escuchar la Sonora Matancera, las grandes orquestas de la costa, del Pacífico. La de Pacho Galán, la de Lucho Bermúdez, y como dice él, ¿no? La Sonora Joey Quijano, toda esa música. Don Armando también tiene algo ahí que aportar acerca de... En el año 64, y esto va a servir para una aclaración que Diego nos puede hacer ahora. En el año 64
se llevó a cabo el centenario del Cerrito. ¿Por qué? Entonces, Es una buena pregunta. eso, que haya una aclaración. Pero relacionando ese centenario, no sé si ustedes recuerdan el Hawái, que claro, para de Jorge esa Vivas. época ya estaba abierto. El propietario del Hawái era el señor Jorge Vivas, que daba donde ahora están los billares de las Américas. Que después estuvo el Apolo 12 ahí. Sí, eso sí, estuvo restaurante Apolo, era un bailador muy bueno, muy sano. Aquí la mayoría de los bailaderos eran sanos. Pero yo quiero que Diego nos explique el por qué en esa época, porque yo tuve alguna confusión, ¿no? Primero el centenario de 1964 y después vino más adelante otras festividades que llamaron las fiestas del Cerrito también por otro. Entonces sería bueno que nos dilucidara el profesor por qué esta dualidad de fiestas. El centenario que se celebró en 1964 era para celebrar la creación de la municipalidad. En febrero de 1864 se elevó a categoría de municipio el Cerrito, de modo que por ese motivo 100 años después, es decir, en 1964 se estaba celebrando los 100 años de creación de municipio. Hablando de fiestas, yo creo que las festividades más grandes que se han dado y las que han tenido más realces son las de 1925, cuando se inauguró la planta eléctrica y se nombró a la mamá de Armando como la reina de esas festividades. Fueron 8 días de fiesta continua, no solamente de parranda, sino de muchas actividades culturales. Bueno. Otra festividad... Perdón, Diego, yo quiero para lo ilustre y a nuestros oyentes, ¿dónde es el sitio donde quedaba la planta del Cerrito? Qué buena información esa, mire. Esa planta eléctrica quedaba en la hacienda La Aurora. La gente quedó aterrada porque aquí no hay caídas de agua para mover una planta de esas características. Eso siempre fue algo que le llamó mucho la atención a todo el mundo aquí en el Valle del Cauca, que aquí había molinos donde no había cómo mover. Resulta de que a veces se tenía que enterrar la maquinaria para poder crear caídas artificiales. Por ejemplo, el trapiche de la Merced tenía esa característica, la maquinaria estaba enterrada para poder que el agua pudiera mover la planta. Hay otra festividad que a mí me llamó mucho la atención y es en 1952, cuando llega el presidente de esa época a inaugurar una feria exposición, una verdadera feria exposición. Ese presidente Urdaneta Arbeláez se llamaba, el presidente, y resulta de que los dueños de el trapiche La Cruz hicieron algo muy interesante y que le llamó mucho la atención a este presidente, y es que hicieron un busto en panela y trajeron uno de los mejores pintores y talladores que había en ese momento en el Valle del Cauca, que no es bayuno, pero es boyacense, pero había estado viviendo mucho tiempo aquí en el Valle del Cauca, y el señor talló, se llamaba Julio Abril, talló en panela el busto de este presidente. No, pues no hay evidencias ni fotografías. Sí, hay fotografías de... Y resulta de que cuando el presidente vio semejante busto de él, dijo, si yo hubiera sabido que estaba aquí, no hubiera venido. Esa fue una festividad muy interesante. Durante ese año, durante esa festividad se inauguró el estadio Alfredo Vázquez Cobo en 1952. Otra festividad también interesante, como ya lo decían los compañeros, fue la de 1964, cuando el centenario, también una festividad que no olvidamos porque se trajo una gran cantidad de artistas de talla nacional, y no solamente eso, sino que la gente del Cerrito demostró el civismo haciendo pues comparsas que nunca se han llegado a ver aquí. Aquí siempre estamos acostumbrados a ver es la comparsita pequeñita llena de bombas, el aparatejo donde montan la reina, o si no el plátano, o si no la cañita adornando, pues... O sea que de eso sí podemos ver, porque para esa época nosotros lo presenciamos, ¿no? Nosotros ya lo presenciamos, éramos unos adolescentes
Yo en esa época tenía 15 años, de pronto ustedes estaban entre los 14, 15 años, don Camilo, que es el más antiguo, ya debe tener por ahí sus 18, tenía usted, ¿no? Sí. O sea que ya eso nos tocó presenciarlo en vivo a nosotros. Sí, o como sea dice, que era algo pues en el no, eso fue extraordinario, como dice una... Don Armando, que nos... Yo quiero hacer Quiero, por favor, aquí interrumpo. Sé que el tiempo es muy corto, pero hay otra cosa que es trascendental en la historia del Cerrito. Fue la fundación de Universita. Yo quiero que don Armando nos hable de eso. Muy cortico, pero que no lo hable. No, pero antes, si estábamos hablando de esos sitios de recreación, Sí. no podemos olvidar la caseta de los bomberos. La llamarada en la época de los reinados cívicos, Muy bueno. que Diego también tuvo mucho que ver en esa parte de los reinados cívicos. Él fue hasta edecán, creo, en una oportunidad. Oiga, era edecán con 15 años. El reinado del juego, ¿no? Se llama el reinado del juego y bueno, son partes que primera reina ya... Clarita Madriñán. Doña Clarita Madriñán, fue la primer reina. Lo de Universita fue en 1966, hace 49 años, el año entrante estaremos en los 50 años, y surge como un movimiento juvenil en esa época y da comienzo a un proceso de un proyecto de participación, que la juventud participara de las discusiones que había en el momento. Era la década del año 60, grandes sucesos mundiales. Afortunadamente, pienso que la época del 60 es la mejor época que nos ha tocado vivir. La juventud muy inquieta, muy rebelde, pero proponía. No es lo mismo que la juventud hoy, de pronto siento algo de nostalgia. Estamos mirando en ese momento. Pero la juventud de aquella época, de la década del 60, era muy rebelde, pero tenía propuestas. Hoy en día la gente es rebelde, pero no propone nada. Yo creo que de pronto eso, no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Sí, en esa década del 60, pues, la guerra de Vietnam, El Festival de Woodstock. el Festival de Woodstock, la música rock que entraba, Elvis Presley, los hippies, los Beatles, Y a partir del rockero de Estados Unidos, donde Elvis Presley. Elvis. los hombres empezamos a vestirnos diferente a las mujeres. Inclusive, Ya vino una moda de vestido como la impuso Elvis. Tal vez el profesor no puede ilustrar un poquito en eso. y ahí no, le quiero recomendar la liberación femenina, el cambio de la iglesia también, concilio, la No, píldora. es que realmente, o sea, el tema es muy importante, muy interesante, y a mí me gustaría que a través de este mismo escenario nos volviéramos a reunir. Sería. Y qué bueno volver, continuar con esa, como dice, con esta historia y con esa documentación que es muy interesante. O sea, yo estoy realmente, como dice, impactada con todo lo que ustedes cuentan y me traslado como a esa época, y creo que ustedes sienten, como dice, nostalgia, ¿sí? De ver cómo ha ido cambiando, como dice don Raúl Tenorio, que era una juventud rebelde pero que proponía, y qué bueno que a través de ese conocimiento que ustedes tengan, que para un próximo programa yo los pueda invitar y que ustedes nos compartan un poco de esa vivencia, ya que mi programa, sí, que conduzco, se llama Conciencia Ciudadana con Sentido y Pertenencia, que podamos ilustrar a la gente y darle a conocer todos esos cambios que ha dado la juventud, ¿cierto? Nuestros jóvenes, y cómo podemos hacer que nuestros jóvenes comiencen en este momento, a través de ese conocimiento de ustedes, esa sabiduría, a que hayan un cambio de mentalidad y una toma de conciencia. Sí, para ir ya cerrando, yo les quiero, como dice, agradecer nuevamente la disposición de su tiempo, de habernos acompañado, sí, a esa celebración del cumpleaños del municipio del Cerrito, sí, en este programa Conciencia Ciudadana con Sentido y Pertenencia, y creo que para una próxima invitación contaría con ustedes, ¿cierto? Pero que sí? antes este año, en los 190 años de fundación del Cerrito, a Diego, nuestro compañero, va a ser condecorado por la administración municipal, ¿no? Qué buena información esa que nos acaba de dar don Diego. Pues me das una primicia porque no sé. No la sabía, o sea que eso es una primicia. Ese fue una primicia, mira, aquí en el ese programa. fue el comentario. Sí, señor. Entonces, creo que ya, como dice, el tiempo en estos medios es oro. Como dice, agradeciéndoles nuevamente por haber aceptado nuestra invitación, y
Muchas gracias a los televidentes que han en este momento dispuesto de su tiempo para acompañarnos a través de este programa, sí, que trata, como dice, de manera general, darle como dice, una reseña histórica de lo que ha sucedido y lo que ha pasado a través de los tiempos en nuestro municipio. Muchas gracias por habernos dispensado de su tiempo y que continúen aquí a través de su programa siguiéndonos por medio de cada uno de los temas que les queremos traer a través de este medio.